La película prohibida de María Félix que el gobierno hizo desaparecer. La lata de metal pesaba menos de 2 kilos. Cabía en una caja de zapatos. Y sin embargo, esa lata contenía lo único que el gobierno más poderoso de Latinoamérica no pudo destruir. 98 minutos de película. 98 minutos tan peligrosos, tan devastadores, tan brutalmente honestos que el presidente de México ordenó personalmente que cada centímetro de celuloide fuera borrado de la historia. Confiscaron las copias. Quemaron los negativos. Amenazaron de muerte a cada persona involucrada. Y durante 55 años, el mundo creyó que lo habían logrado. Que la película había muerto. Lo que nadie sabía era que María Félix había escondido una copia. La había enterrado con sus propias manos, de noche, sola, en un lugar que después se obligó a olvidar. Y esa copia, esa lata de menos de 2 kilos, sobrevivió más que el presidente que la quiso destruir, más que el régimen que la censuró, más que todos los hombres que juraron que jamás vería la luz. Esta es la historia de cómo una mujer desafió al gobierno de México con una cámara, un guión y una valentía que hoy sigue sin tener nombre. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal para seguir escuchando más historias como esta. Ciudad de México. Febrero de 1947. Estudio Clasa Films. Eran las 9 de la noche y el estudio llevaba horas vacío. Los técnicos habían terminado su turno, los actores se habían ido a cenar, los pasillos olían a celuloide y a café frío. Pero en el camerino del fondo, el que tenía la puerta siempre cerrada, la luz seguía encendida. María Félix estaba sentada frente a su espejo, pero no se miraba. Tenía un guión sobre las piernas, las páginas marcadas con tinta roja, los márgenes llenos de anotaciones. Fumaba un cigarrillo francés, de esos que solo ella conseguía en México, y sus ojos se movían de línea en línea con una velocidad que delataba algo más que interés. Era obsesión. El guión había llegado 2 días antes, sin remitente, en un sobre marrón dejado bajo la puerta de su camerino. Adentro, 120 páginas mecanografiadas con una sola nota manuscrita pegada a la primera hoja. Para la única mujer en México con el valor suficiente para hacer esta película. No estaba firmada. María había leído el guión 3 veces seguidas la noche que lo recibió. No durmió. No comió. Solo leyó, fumó y leyó otra vez. Porque lo que tenía entre las manos no era un guión más de la época de oro, no era otro melodrama donde ella interpretara a la mujer fatal que destruye corazones y muere bellamente en el tercer acto. Era una bomba. La historia era simple en su estructura pero devastadora en su contenido. Una actriz famosa se enamora de un político joven e idealista que promete cambiar México, acabar con la corrupción, devolver la tierra a los campesinos, proteger a los periodistas. Llega a la presidencia con el apoyo del pueblo y entonces, como una serpiente que muda de piel, se transforma en exactamente lo que juró destruir. Roba millones. Ordena asesinatos. Traiciona cada promesa. Y usa a la actriz como adorno público mientras la humilla en privado. Cuando ella lo confronta, cuando le dice que va a hablar, que va a contar la verdad, aparece muerta en una carretera solitaria. Accidente automovilístico, dice el comunicado oficial. Nadie investiga. Nadie pregunta. Porque en ese México, preguntar era morir. Era ficción. Oficialmente. Pero cualquier mexicano que leyera ese guión reconocería cada escena. El político joven era Miguel Alemán Valdés. El presidente en funciones. El hombre que gobernaba México con puño de hierro y sonrisa de estadista. El hombre que había prometido modernizar al país y lo estaba saqueando. María lo sabía. El autor anónimo lo sabía. Todo México lo sabía. La diferencia era que nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Y María Félix estaba a punto de gritarlo desde una pantalla de cine. Lupita, su asistente de toda la vida, entró al camerino con 2 tazas de café. Llevaba 14 años trabajando con María y conocía cada gesto, cada silencio, cada tipo de humo. Cuando María fumaba rápido, estaba nerviosa. Cuando fumaba lento, estaba pensando.
Esa noche fumaba lentísimo. Doña María, ya son las 11. Lleva aquí desde las 4. María no levantó la vista. Lupita, ¿tú sabes cuántos periodistas han desaparecido este año? Lupita dejó el café sobre la mesa. No me gusta cuando empieza así, doña. 7, dijo María. 7 periodistas. 1 por mes. Todos escribieron sobre corrupción presidencial. Todos tuvieron accidentes. Muertes naturales, dijeron los periódicos. Lupita la miró con esos ojos que habían visto todo, que habían acompañado a María a través de matrimonios, divorcios, escándalos y triunfos. Ojos que sabían cuando María estaba a punto de hacer algo peligroso. ¿Qué está leyendo? María por fin la miró. Algo que puede matarme, respondió. O puede inmortalizarme. Y en su voz no había drama, no había exageración. Había una calma helada que Lupita conocía demasiado bien. La misma calma que María tenía antes de tomar decisiones irreversibles. Tal vez ambas cosas, agregó María aplastando su cigarrillo. Tal vez me mate y me inmortalice al mismo tiempo. Al día siguiente, María hizo 2 llamadas. La primera fue a Gregorio Wallerstein, su productor de confianza. La segunda fue a Roberto Gabaldón, un director brillante y amargado que había sido censurado 2 veces por el gobierno, cuyo hermano periodista había desaparecido en circunstancias sospechosas 3 años atrás. Se reunieron en un café discreto de la colonia Condesa, lejos de los estudios, lejos de las cámaras, lejos de los oídos que en esa época estaban en todas partes. María llegó primero. Vestía de negro, sin joyas, sin maquillaje excesivo. Quien la viera habría pensado que era otra mujer. Solo los ojos la delataban. Esos ojos que Diego Rivera llamó los ojos más peligrosos de México. Gregorio llegó sudando, aunque era febrero y hacía frío. Roberto llegó con la mandíbula apretada y las manos en los bolsillos, como quien ya sabe que va a escuchar algo que no debería. María no perdió tiempo. Sacó el guión, lo puso sobre la mesa. Esto llegó a mi camerino hace 3 días. No sé quién lo escribió. No me importa. Lo vamos a filmar. Gregorio lo abrió, leyó las primeras páginas. Su cara cambió de color 3 veces en 5 minutos. María, esto es una sentencia de muerte. Es una película, corrigió ella. Es la película más peligrosa que se ha escrito en este país. Roberto tomó el guión. Leyó en silencio durante 20 minutos mientras María fumaba y Gregorio se secaba el sudor con un pañuelo. Cuando terminó, Roberto cerró el manuscrito con las 2 manos, como quien cierra un ataúd. Es magnífico, dijo. Y es suicidio. María encendió otro cigarrillo. Me llevan 10 años pidiendo que haga películas donde soy bonita y malvada. La mujer sin alma, la devoradora, siempre lo mismo. La mujer hermosa que destruye hombres. Estoy harta de ser el entretenimiento de un país que se cae a pedazos mientras aplaude melodramas. Tus películas son exitosas, intentó Gregorio. Eres la estrella más grande de México. Soy una estrella vacía, dijo María, y su voz tenía un filo que cortaba. Hermosa y vacía. Como una vitrina de Cartier en un país donde los niños se mueren de hambre. Roberto la miraba sin parpadear. Conocía esa mirada. La misma que su hermano tenía antes de publicar su último artículo, el que le costó la vida. ¿Cuántos años llevas queriendo hacer algo así?, le preguntó. Desde que mataron a Antonio, respondió María sin dudar. Antonio Rodríguez. El nombre cayó sobre la mesa como una piedra en un lago quieto. Periodista, investigador, amigo cercano de María desde 1944. Se habían conocido durante la filmación de una película en la que Antonio hacía un reportaje sobre la industria del cine. Se hicieron confidentes. Antonio le contaba las cosas que no podía publicar, las historias que los editores le censuraban, los nombres de los funcionarios que robaban, los detalles de las desapariciones que nadie investigaba. María lo escuchaba durante horas en su casa de Polanco, fumando, bebiendo coñac, sintiéndose por primera vez conectada a algo más grande que su carrera.
En mayo de 1946, Antonio le había escrito una carta. Estoy por publicar algo grande, María. Algo que puede cambiar este país o costarme la vida. Probablemente ambos. Si me pasa algo, quiero que sepas que valió la pena. Cada palabra importa. Cada verdad cuenta. No dejes que el silencio gane. 3 semanas después, el coche de Antonio explotó en la carretera a Puebla. Falla mecánica, dijo el informe oficial. Muerte instantánea. No hubo investigación. No hubo preguntas. María se enteró por el periódico, entre una nota sobre el clima y un anuncio de jabón. 4 líneas. 4 líneas para un hombre que había dedicado su vida a contar la verdad. Esa noche, María se encerró en su casa y lloró durante horas. Lupita la escuchaba desde la cocina sin atreverse a entrar. Cuando amaneció, María salió de su habitación con los ojos hinchados y la mandíbula dura. Lupita, dijo, alguien tiene que hacer algo. Si los periodistas no pueden hablar porque los matan, entonces hablaremos nosotros. Los que tenemos fama. Los que tenemos nombre. Los que no pueden matarnos sin que el mundo se entere. Esa fue la semilla. Y el guión anónimo fue el agua que la hizo germinar. María siempre creyó que alguien cercano a Antonio había escrito ese guión. Alguien que sabía la verdad y necesitaba que una voz poderosa la contara. Nunca supo quién. No importaba. Lo que importaba era que la historia existiera. En el café de la Condesa, Gregorio y Roberto la miraban. Sabían que no había fuerza en el universo que pudiera detener a María Félix cuando tomaba una decisión. Gregorio lo intentó una última vez. María, escúchame. Alemán no es cualquier presidente. Ha mandado matar periodistas, activistas, opositores. Si hacemos esta película, no solo arriesgamos nuestras carreras. Arriesgamos nuestras vidas. Las de nuestras familias. Y si no la hacemos, respondió María. ¿Qué arriesgamos entonces? Silencio. Arriesgamos convertirnos en cómplices, continuó María. Cada día que callamos, cada día que hacemos películas bonitas mientras este país se desangra, somos cómplices. Antonio lo entendió. Le costó la vida, pero lo entendió. Yo no puedo seguir fingiendo que no pasa nada. Roberto habló por primera vez en varios minutos. Si la hacemos, dijo, tiene que ser en secreto absoluto. Filmación cerrada. Equipo mínimo. Gente de confianza total. Cada persona en ese set tiene que saber lo que está en juego y aceptarlo voluntariamente. Nadie puede enterarse hasta que estemos listos para estrenar. María asintió. Y el director tiene que ser alguien que odie a ese gobierno tanto como yo. Roberto sonrió. Una sonrisa triste, cansada, de hombre que ya tomó una decisión sin retorno. Cuando empezamos. Marzo de 1947. La producción comenzó como una operación militar. Gregorio encontró un estudio abandonado en las afueras de la ciudad, una nave industrial que había sido fábrica de textiles antes de la guerra. Las paredes eran de concreto gris, el techo tenía goteras, olía a humedad y a polvo viejo. Perfecto, dijo Roberto cuando lo vio. Nadie en su sano juicio pensaría que se filma una película aquí. El equipo fue seleccionado con precisión quirúrgica. 15 personas. Ni una más. Cada una fue elegida por 2 criterios, talento excepcional y razón personal para odiar al régimen. Gabriel Figueroa, el mejor camarógrafo de México, cuyo primo periodista había desaparecido después de publicar artículos sobre corrupción en obras públicas. Pedro Armendáriz, actor principal, cuya familia había perdido un negocio porque se negaron a pagar sobornos a funcionarios alemanes. Mauricio Magdaleno, escritor de diálogos adicionales, que había pasado un año en la cárcel por difamación al Estado cuando publicó un cuento que el gobierno interpretó como crítica. Una maquillista cuyo esposo fue despedido de un periódico por negarse a retirar una nota. Un electricista que había visto cómo policías secretos golpeaban a su vecino por repartir volantes de oposición. 15 personas. 15 razones.
15 corazones latiendo con miedo y con furia. Todos firmaron contratos de confidencialidad con cláusulas que Gregorio redactó una noche de insomnio. Si alguien habla, les dijo en la primera reunión, las cámaras apuntadas al vacío, las sillas de metal chirriando en el silencio de la nave, no solo los despedimos. Los destruimos legalmente. Lo destruimos todo. Sé que suena duro. Pero si el gobierno se entera antes de tiempo, no seré yo quien los destruya. Será Alemán. Y él no destruye carreras. Destruye personas. Nadie objetó. Nadie tembló. O si temblaron, no lo mostraron. Porque cada uno de ellos había llegado a esa nave sabiendo exactamente en qué se metía. Y cada uno había decidido que el silencio era peor que el riesgo. La filmación fue un infierno hermoso. Trabajaban solo de noche, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, para evitar inspectores, para evitar ojos curiosos, para evitar la realidad de un país donde filmar la verdad era delito. Roberto dirigía como poseído. Sus ojos inyectados de café y adrenalina, su voz ronca de tanto gritar en susurros, porque ni siquiera podían gritar. Esta escena tiene que doler, le decía a María antes de cada toma. Tiene que sentirse como un puñetazo en el estómago. El espectador tiene que querer vomitar de indignación. Y María daba todo. Más que todo. Daba algo que no se puede fingir, que no se puede actuar. Daba la verdad. La escena donde la protagonista confronta al presidente corrupto fue filmada a las 3 de la mañana, con los ojos de María rojos de cansancio y de lágrimas reales. Roberto le había pedido que pensara en Antonio antes de la toma. María no necesitó que se lo pidiera. Pensaba en Antonio cada noche, cada toma, cada línea de diálogo. Cuando gritó frente a la cámara, cuando le dijo al actor que interpretaba al presidente que era un monstruo, que tenía las manos manchadas de sangre, que la historia lo recordaría como lo que era, un asesino vestido de estadista, no estaba actuando. Estaba hablando con Alemán. Estaba diciendo lo que Antonio nunca pudo decir. Cuando Roberto gritó corten, nadie se movió. Gabriel Figueroa tenía lágrimas en los ojos. Pedro Armendáriz se había quitado la corbata del personaje y miraba al suelo. La maquillista se había tapado la boca con las 2 manos. Roberto abrazó a María. María, eso fue. No tengo palabras. No las busques, dijo María limpiándose las lágrimas. Solo filma. No pares de filmar. Pero filmar en secreto era vivir en paranoia constante. Cada ruido en la calle los congelaba. Cada auto que pasaba por la nave era una amenaza potencial. Pagaban sobornos pequeños a 2 policías locales para que no reportaran actividad nocturna en la zona, pero sabían que los sobornos eran un hilo que podía romperse en cualquier momento. Una noche, a las 2 de la mañana, alguien tocó la puerta de la nave. 3 golpes secos. Todo el equipo se petrificó. María estaba en medio de una escena, vestida con el traje de gala de la protagonista, el maquillaje corrido por las lágrimas de la toma anterior. Gregorio miró a Roberto. Roberto miró a María. María miró la puerta. Esconde los rollos filmados, susurró Roberto. Ahora. María y Lupita corrieron a la bodega improvisada del fondo, tomaron las latas con la película ya filmada y las metieron en un hueco detrás de una pared falsa que habían construido la primera semana, exactamente para este momento. El resto del equipo escondió cámaras, destruyó hojas de guión, cubrió las luces. En 90 segundos, la nave parecía lo que era originalmente, un almacén vacío con algunos muebles viejos. Gregorio abrió la puerta. No era la policía local. Eran 3 hombres en trajes oscuros. Sin identificación visible. Sin sonrisa. El líder tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde el ojo hasta la mandíbula. Policía secreta. Señorita Félix, dijo el hombre de la cicatriz, y sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en el vestido de gala, en el maquillaje. Qué sorpresa encontrarla aquí tan tarde. Vestida tan elegantemente. En una bodega abandonada. María no pestañeó.
Estamos ensayando una obra de teatro, dijo con la misma calma con la que habría pedido un café. Una obra experimental. Obra de teatro, repitió el hombre, y cada sílaba sonaba como una acusación. A las 2 de la mañana. En una fábrica de textiles abandonada. El arte no tiene horario, oficial, respondió María. Usted debería saberlo. El hombre caminó por la nave. Sus zapatos resonaban contra el concreto como tambores lentos. Se detuvo frente a una cámara que el equipo no había alcanzado a esconder completamente, un trípode asomando bajo una lona sucia. Curiosa obra de teatro que requiere equipo de filmación, dijo sin voltear. Es una obra experimental, intervino Roberto desde una esquina. Proyectaremos imágenes de fondo. Es una técnica nueva. El hombre se dio la vuelta lentamente. Su cicatriz se arrugó cuando sonrió, y esa sonrisa tenía menos humor que un funeral. Seré directo, señorita Félix. Hemos recibido reportes de que en este lugar se está filmando contenido subversivo. Contenido que difama al gobierno de la República. ¿Reportes de quién?, preguntó María. Eso no es relevante. Lo relevante es que filmación no autorizada de contenido político es ilegal bajo el artículo 145 del Código Penal. Podría arrestarlos a todos en este momento. María se acercó al hombre. En tacones era más alta que él. Lo miró desde arriba, con esos ojos que habían destruido hombres más poderosos que un agente de la secreta, con esos ojos que Jean Cocteau llamó los ojos que hacen daño. Oficial, dijo María, y su voz era seda sobre acero. Usted sabe quién soy. Sabe que si me arresta, mañana será noticia en cada periódico de México, de Estados Unidos, de Europa. Sabe que mi abogado es el mejor de este país. Y sabe que no estamos haciendo nada ilegal. El hombre no retrocedió, pero algo en sus ojos cambió. Un destello de duda. O de miedo. También sé, dijo bajando la voz, que accidentes pasan en esta ciudad, señorita Félix. Incendios en bodegas, robos, tragedias. México es un país peligroso. El silencio duró 5 segundos. 5 segundos en los que María Félix y un agente del gobierno se midieron con la mirada mientras 15 personas contenían la respiración detrás de ellos. Finalmente, el hombre se dio vuelta. Les doy 48 horas, dijo caminando hacia la puerta. 48 horas para terminar su obra de teatro experimental y desalojar estas instalaciones. Después de eso, cualquier actividad aquí será considerada sospechosa. Y actuaremos. Sin más advertencias. Los 3 hombres salieron. La puerta se cerró. Nadie habló durante un minuto completo. Gregorio rompió el silencio. Nos dieron 48 horas. Llevamos filmado el 60% de la película. Roberto calculó mentalmente. Si filmamos sin parar, día y noche, podemos terminar las escenas cruciales. Tendremos que cortar algunas secundarias, comprimir, improvisar. Entonces empecemos ahora, dijo María. Y empezaron. Durante 47 horas seguidas, el equipo filmó sin descanso. Café negro, anfetaminas que Gregorio consiguió de un médico amigo, pura adrenalina del tipo que solo se siente cuando sabes que estás haciendo algo que puede costarte la vida. María actuaba con los ojos hinchados de cansancio, pero cada toma era más poderosa que la anterior. Como si la falta de sueño le quitara capas de protección y dejara expuesto algo crudo, algo real, algo que ningún director podía pedir y ningún actor podía fingir. Roberto dirigía como general en batalla. Toma 1, perfecta. Siguiente escena. Rápido. No hay tiempo para repetir. Si no sale a la primera, la improvisamos. Gabriel filmaba con manos temblorosas de agotamiento, pero su ojo era impecable. Cada cuadro, cada ángulo, cada sombra estaba exactamente donde debía estar. Este hombre podía filmar dormido y seguir siendo el mejor camarógrafo de América Latina. Pedro Armendáriz daba su interpretación del presidente corrupto con una intensidad que asustaba a los que lo observaban entre tomas. No estoy actuando, le confesó a María durante un descanso de 3 minutos.
Estoy canalizando. Cada vez que digo las líneas de ese monstruo, pienso en el funcionario que destruyó el negocio de mi padre. Pienso en la cara de mi padre cuando le dijeron que no podía hacer nada. Que así era México. Faltando 3 horas para el límite de las 48, filmaron la última escena. La escena del asesinato de la protagonista. María en el suelo de un auto simulado, sangre falsa en las sienes, los ojos abiertos, mirando a ningún lugar. Roberto quiso que los ojos estuvieran cerrados. María se negó. No, dijo. Los ojos abiertos. Los muertos que callan tienen los ojos cerrados. Los muertos que acusan tienen los ojos abiertos. Filmaron la toma una sola vez. No hizo falta repetirla. Cuando Roberto susurró corten, su voz apenas audible, el equipo entero se quedó inmóvil durante 30 segundos. Como si ellos también hubieran muerto un poco. La tenemos, dijo Roberto finalmente. Tenemos la película. Pero tener la película filmada era solo la mitad de la batalla. Ahora necesitaban revelar el negativo y editar, y cada hora que pasara era una hora más cerca de que el gobierno descubriera lo que habían hecho. Trasladaron el material filmado a un laboratorio clandestino, un cuarto oscuro en el sótano de la casa de un técnico de confianza llamado Ernesto, un hombre de 60 años que había trabajado revelando película desde los tiempos del cine mudo y que odiaba al gobierno con la paciencia silenciosa de quien ha visto demasiadas injusticias. Si esto sale mal, dijo Ernesto mientras preparaba los químicos, si el negativo se arruina, si la temperatura varía 1 grado, si la luz entra 1 segundo, la película muere. Todo muere. No va a salir mal, dijo María. Pero su voz temblaba, y Ernesto lo notó, y ninguno de los dos dijo nada al respecto. Ernesto trabajó 72 horas seguidas. María se quedó con él las primeras 24, sentada en una silla de madera en la oscuridad del cuarto, escuchando el sonido del celuloide pasando por los químicos, el goteo del agua, la respiración pesada de un hombre viejo haciendo un trabajo imposible con manos imposiblemente firmes. Cuando salió el primer rollo revelado, Ernesto lo levantó contra la luz roja del cuarto y por primera vez en 3 días sonrió. Perfecto, dijo. Sale perfecto. Gracias a Dios y a mis manos viejas. El negativo completo tardó 4 días en revelarse. Cada rollo era un milagro. Cada cuadro era una victoria. Cuando todo estuvo revelado, comenzó la edición. Roberto y un editor trabajaban turnos de 18 horas. María se quedaba con ellos, opinando sobre cada corte, cada transición, cada segundo de silencio. Esa toma es más potente si la cortas 2 segundos antes. Ese diálogo necesita más pausa. Esa escena debe terminar en su cara, en silencio, sin música, sin nada. Solo su cara y la verdad. Semana tras semana, la película tomó forma. Y era devastadora. Cada escena era un golpe directo al estómago del poder. La transformación del político idealista en monstruo corrupto se filmó con una sutileza que hacía más daño que cualquier grito. Pedro Armendáriz pasaba de héroe a villano en un crescendo tan natural, tan humano, tan reconocible, que el espectador no podía evitar pensar en Alemán. En la manera en que Alemán había prometido modernizar México. En la manera en que lo estaba saqueando. Las promesas rotas, el asesinato de periodistas ordenado con una frase fría durante una cena elegante, el robo sistemático disfrazado de inversión pública, la traición final. Y el asesinato de la protagonista, hecho parecer accidente, filmado con una frialdad que dejaba al espectador sin aire. En junio de 1947, la edición estaba completa. 98 minutos de cine que podía cambiar un país o destruir a todos los que lo habían hecho. Roberto organizó una proyección privada en el sótano de Ernesto. 15 personas. Las mismas 15 que habían arriesgado todo. Sentadas en sillas prestadas, en un sótano húmedo, mirando una pantalla blanca improvisada con una sábana. Apagaron la luz. La película comenzó. Durante 98 minutos nadie respiró normalmente. Nadie se movió. Nadie habló. Cuando la pantalla se puso negra después del último cuadro,
el silencio duró 5 minutos completos. 5 minutos en los que 15 personas procesaban lo que acababan de ver, lo que habían hecho, lo que significaba. Gabriel Figueroa habló primero. Su voz estaba rota. Esto va a cambiar México, dijo. O nos va a matar. Gregorio estaba pálido como la sábana que hacía de pantalla. Es la mejor película que he producido. Y es la más aterradora. Pedro Armendáriz fumaba nerviosamente, el cigarrillo temblando entre sus dedos. Cuando vean esto, van a querer destruirnos. A todos. Roberto abrazó a María por segunda vez en todo el proyecto. Lo logramos. Hicimos algo que va a sobrevivir más que nosotros. Pero María no estaba celebrando. María estaba calculando. Necesitamos hacer copias, dijo. Múltiples copias. Si el gobierno confisca el negativo original, necesitamos respaldos. ¿Cuántas?, preguntó Gregorio. 5. Una para nosotros, una escondida en un lugar seguro, una para distribución, y 2 más en caso de emergencia. Tardaron 2 semanas en hacer las 5 copias. Cada una se guardó en una ubicación diferente. Una en casa de María, escondida detrás de una pared falsa en su vestidor. Otra en una caja de seguridad de un banco suizo, enviada por valija diplomática a través de un contacto en la Embajada de Francia. Otra con Don Refugio, un exhibidor pequeño que había aceptado estrenar la película. Otra en un convento de carmelitas descalzas en Puebla, donde la Madre Superiora era prima segunda de Lupita. Y la quinta en un lugar que solo María conocía. Un lugar que aún no había decidido. Un lugar que, cuando llegara el momento, sería el más importante de todos. Julio de 1947. Llegó la hora de buscar distribución. Gregorio contactó a cada exhibidor importante de México. La respuesta fue unánime. Aterradora en su unanimidad. No podemos proyectar eso. Es brillante, es extraordinario, es la mejor película mexicana que he visto. Pero no puedo. El gobierno nos cerraría en una semana. Mi familia depende de este negocio. Lo siento. Uno tras otro. 10 exhibidores. 20. Todos la misma respuesta. Todos el mismo miedo. Gregorio llegó a casa de María una noche con la cara larga. Nadie quiere estrenarla, María. Le tienen pánico. María estaba sentada en su sala, rodeada de cuadros que le habían regalado Diego Rivera y Frida Kahlo, bebiendo coñac en una copa de cristal que le había obsequiado un embajador francés. El contraste entre la elegancia de su vida y la crudeza de lo que estaba haciendo no se le escapaba. Lo sé, dijo. Pero hay uno que sí quiere. Don Refugio. El viejo loco de los cines de barrio. Exactamente. El viejo loco que ya no le tiene miedo a nada. Programaron el estreno para el 15 de agosto. Promoción discreta. Volantes en barrios, boca a boca, anuncios pequeños en periódicos independientes. Una película que no querían que vieras, decía la publicidad. Y la gente comenzó a hablar. En mercados, en cantinas, en iglesias. ¿Ya supiste? María Félix hizo una película contra el gobierno. La van a estrenar en los cines de Don Refugio. Dicen que es dinamita. La expectación crecía como agua subterránea, invisible desde la superficie pero con una presión que eventualmente rompería todo. Y entonces, una semana antes del estreno, el teléfono de María sonó a las 6 de la mañana. Una voz fría, profesional, sin inflexión. Señorita Félix, el señor presidente solicita una reunión con usted. Hoy a las 10 de la mañana en Palacio Nacional. No es opcional. María colgó el teléfono. Sus manos temblaban por primera vez desde que todo había comenzado. Llamó a Roberto. Alemán sabe, dijo. ¿Quiere verme? Roberto tardó 3 segundos en responder. 3 segundos que duraron una vida. ¿Qué vas a hacer? Ir. No tengo opción. Si no voy, me arresta. O algo peor. María, ese hombre ha matado gente. Lo sé.
Pero si me escondo, gana él. Y no voy a darle esa satisfacción. Esa noche María no durmió. Se sentó en su escritorio y escribió 3 cartas. Una para su madre, doña Josefina, pidiéndole perdón por preocuparla, explicándole que a veces la valentía se parece mucho a la locura y que ella nunca supo distinguirlas. Otra para su hijo Enrique, al que no veía desde que su primer marido se lo arrebató, diciéndole que todo lo que había hecho en su vida, cada película, cada pelea, cada decisión imposible, había sido para demostrarle que una mujer no tiene que arrodillarse ante nadie. Y una tercera para Lupita, corta, directa. Si no regreso, busca la lata. Sabrás cuál. Asegúrate de que el mundo la vea. Al amanecer se vistió con su mejor traje negro, el de Christian Dior que le habían hecho a medida en París. Maquillaje perfecto. Cada línea del delineador como un trazo de armadura. El collar de esmeraldas que le había regalado Jorge Pasquel, pesado, frío contra su piel. Si voy a enfrentar al diablo, pensó mirándose en el espejo, lo haré luciendo como reina. 10 de la mañana. 8 de agosto de 1947. María Félix entró a Palacio Nacional con la cabeza alta, la espalda recta, los tacones resonando contra el mármol como disparos lentos. La escoltaron por pasillos interminables, pasando frente a murales de Diego Rivera que mostraban la historia de México, la conquista, la revolución, los campesinos luchando por su tierra. María los miró mientras caminaba. ¡Qué ironía!, pensó. El hombre que se sienta al final de este pasillo traiciona todo lo que estos murales representan. La oficina presidencial era enorme. Techos de 6 metros, cortinas de terciopelo rojo, un escritorio de caoba que probablemente pesaba más que el auto de María. Detrás de ese escritorio, fumando un puro cubano, estaba Miguel Alemán Valdés. Presidente de México. 47 años. Traje gris impecable. Cabello engominado. Sonrisa de político que ha sobrevivido a todo. Ojos de depredador. Señorita Félix, dijo sin levantarse. Qué placer finalmente conocerla en persona. Es más hermosa de cerca que en pantalla. Siéntese. María se sentó. Espalda recta. Piernas cruzadas. Mirada directa. Señor presidente. Alemán la estudió durante 10 segundos. 10 segundos de un silencio que pesaba como plomo. Luego habló. Seré directo, señorita Félix, porque sé que usted aprecia la franqueza. Sé de su película. La sombra del poder. Título interesante. Es ficción, respondió María. Pura ficción. Por supuesto, dijo Alemán. Una sonrisa que no tenía humor, ni calor, ni nada humano. Ficción sobre un presidente corrupto que roba, que asesina periodistas, que traiciona cada promesa que hizo. Pura coincidencia que se filme en México, en 1947, con actores que interpretan personajes idénticos a funcionarios reales. El arte imita la vida, respondió María. Dicen. O la difama, replicó Alemán, y la temperatura de la habitación bajó 3 grados. Alemán se levantó. Caminó hacia la ventana. Ciudad de México se extendía abajo, gris y vasta y llena de millones de personas que no sabían lo que estaba pasando en esa oficina. Me han llamado muchas cosas, dijo de espaldas a María. Corrupto. Ladrón. Asesino. ¿Y sabe qué? Algunas son ciertas. Pero también he modernizado este país. He traído inversión extranjera. He construido carreteras, hospitales, escuelas. He hecho que México importe en el mundo. Se dio la vuelta. Para eso hay que romper huevos, señorita Félix. Usted, con su vida de lujos, con sus vestidos de Dior y sus joyas de Cartier, no entiende las decisiones del poder. María se puso de pie. Su rabia era una cosa viva, un animal enjaulado que pulsaba detrás de sus costillas. Vengo de Álamos, Sonora, dijo, y su voz tenía un filo que podía cortar el aire. Mi familia era pobre. Conocí el hambre. Conocí el frío de dormir con 2 hermanos en un catre.
No me hable de sacrificio, señor presidente. No me hable de romper huevos cuando los huevos que rompe son vidas humanas. Periodistas muertos. Campesinos despojados. Opositores desaparecidos. Esos son sus huevos. Alemán la miró fijamente. Cuidado, señorita Félix. Está hablando con el presidente de la República. Estoy hablando con un ladrón que se viste de estadista, respondió María. Y las paredes de Palacio Nacional absorbieron esas palabras como han absorbido siglos de verdades incómodas. Alemán regresó a su escritorio. Se sentó. Abrió un cajón. Sacó una carpeta. La puso sobre la mesa con la delicadeza de quien coloca una bomba. Le haré una oferta, dijo. Una sola. Cancele el estreno. Entrégueme todas las copias de la película. Todas, señorita Félix, incluyendo el negativo original. A cambio le ofrezco 500,000 pesos, un contrato con Hollywood que ya tengo negociado a través de mis contactos, y mi garantía personal de que nunca tendrá problemas en México. Podrá seguir haciendo películas. Seguir siendo estrella. Seguir viviendo su vida. ¿Y si rechazo? Preguntó María. Entonces, dijo Alemán, y su voz se volvió algo que María solo podía describir como la voz de la muerte hablando despacio, me veré forzado a proteger la estabilidad nacional. Confiscaré las copias. Cerraré cualquier cine que intente proyectarla. Y usted, señorita Félix, enfrentará consecuencias legales. Evasión fiscal. Fraude. Lo que sea necesario. Su carrera terminará. Su reputación será ceniza. Y créame cuando le digo que soy muy eficiente destruyendo a quienes me desafían. María no respondió de inmediato. Necesitaba tiempo. Necesitaba que sus piernas dejaran de temblar bajo la mesa sin que Alemán no notara. ¿Y si aún así me niego? Alemán se inclinó hacia adelante. Su aliento olía a tabaco cubano y a amenaza. Accidentes pasan, señorita Félix. Autos que pierden los frenos en curvas peligrosas. Incendios que empiezan de madrugada. Robos que terminan mal. México es un país peligroso. Especialmente para quienes no entienden cómo funcionan las cosas. Era una amenaza de muerte. Sin metáforas. Sin sutilezas. Sin espacio para interpretación. María sintió el hielo recorrerle la columna vertebral. Sintió el miedo como algo físico, como un puño cerrándose alrededor de su garganta. Pero no lo mostró. 40 años de enfrentar directores abusivos, maridos violentos, productores que la querían comprar, le habían enseñado a esconder el miedo como se esconde un arma. Detrás de los ojos. Donde nadie puede verlo. Necesito tiempo para pensar, dijo María. Tiene 48 horas, respondió Alemán. Ni un minuto más. Después de eso, actuaré sin su cooperación. María salió de Palacio Nacional. Caminó por los pasillos de mármol, pasó frente a los murales de Rivera, escuchó el eco de sus propios tacones como si fueran los latidos de un corazón que no sabía si seguiría latiendo la semana siguiente. Cuando llegó a su auto, cerró la puerta y lloró. Lloró con todo el cuerpo, con los hombros sacudiéndose, con las manos agarrando el volante como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Lloró de rabia. De miedo. De impotencia. De la certeza de que el hombre sentado detrás de ese escritorio de caoba era capaz de cumplir cada palabra. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de la vida de María Félix. Consultó abogados. Todos dijeron lo mismo. Alemán siempre gana, María. Siempre. Tiene al ejército, tiene a la policía, tiene a los jueces. No hay tribunal en este país que falle en tu contra si él decide que caigas. Consultó amigos. Acepta el dinero, María. Vive. Haz más películas. Pelea otro día. Se reunió con su equipo. Roberto, Gregorio, Gabriel, Pedro, Mauricio, todos juntos por última vez en el sótano de Ernesto. Les contó todo. La reunión con Alemán. La amenaza.
La oferta. Las 48 horas. Cuando terminó de hablar, Roberto fue el primero en responder. Entrega las copias. No vale la pena morir. Pero la película, Roberto. Habrá otras películas. No habrá otra María Félix si te matan. Uno por uno. Gabriel. Pedro. Mauricio. Gregorio. Ernesto. Incluso Lupita, que nunca hablaba en reuniones, que siempre se quedaba en una esquina escuchando. Todos coincidieron. Acepta. Vive. Pelea después. María los escuchó a todos. Los miró uno por uno. Estas 15 personas habían arriesgado todo por ella, por la película, por la verdad. Y ahora le pedían que se rindiera. No por cobardía. Por amor. Por el tipo de amor que dice más vale un vivo que lucha que un mártir que inspira. Está bien, dijo María finalmente. Entregaré las copias. Gregorio exhaló. Roberto cerró los ojos. Alguien lloró en silencio. Pero no todas, agregó María. El silencio se rehizo, más denso que antes. ¿Qué? Preguntó Gregorio. Entregaré 4 copias. La quinta la esconderé. Algún día, cuando ya no esté Alemán, cuando México esté listo, esa copia verá la luz. María, eso es demasiado arriesgado, protestó Gregorio. Si descubre que guardaste una copia, cumplirá su amenaza. No la descubrirá, dijo María. Porque ustedes no van a saber dónde está. Ninguno de ustedes. Ni siquiera yo voy a saber conscientemente dónde la puse. Roberto la miró confundido. ¿Cómo? Hay un lugar, dijo María. Un lugar de mi infancia que nunca he mencionado a nadie. Ni en entrevistas, ni en conversaciones, ni siquiera a ti, Lupita. Un lugar que solo existe en mi memoria más profunda. Ahí esconderé la copia. Y después voy a forzarme a olvidar que la escondí. Eso es imposible, dijo Pedro. No si me convenzo de que entregué todas las copias. Si creo mi propia mentira tan profundamente que pase cualquier interrogatorio, cualquier presión. Si Alemán me pregunta, responderé con honestidad absoluta desde mi perspectiva consciente. Entregué todo. No guardé nada. Y será verdad. Porque en mi mente consciente, será verdad. Gabriel entendió primero. Autoengaño como protección, dijo en voz baja. Exacto, confirmó María. La copia estará a salvo porque ni yo misma sabré que existe. Al menos no conscientemente. El subconsciente la recordará. Algún día. Cuando sea necesario. Cuando sea seguro. Esa noche, María tomó la quinta copia. Condujo sola, sin decirle a nadie a dónde iba. Manejó 4 horas hacia el norte por carreteras oscuras, sin luna, con los faros del auto cortando la negrura como cuchillos de luz. Llegó a Álamos, Sonora. Su pueblo natal. Eran las 3 de la mañana. Las calles estaban desiertas. El pueblo dormía con el sueño profundo de los lugares que el tiempo ha olvidado. María caminó por callejones que no había pisado en 20 años. El olor a tierra mojada, a mezquite, a infancia, la golpeó con una fuerza que no esperaba. Llegó a una casa abandonada. La casa donde nació. Las paredes estaban agrietadas. Las ventanas, rotas. El techo, a medio caer. Pero el patio trasero estaba igual. La tierra, las piedras, el olor a polvo y a raíces viejas. María contó 7 pasos desde la puerta trasera. Se detuvo. Cavó con sus propias manos, arruinándose las uñas, ensuciándose el vestido negro, sudando en la noche caliente de Sonora. Cavó un hoyo profundo. Envolvió la lata de película en tela impermeable, la metió en una caja de metal que había comprado en una ferretería de carretera, la enterró. Marcó el lugar con una piedra común, indistinguible de otras 10 piedras similares. Solo ella sabía cuál era. Antes de irse, María se sentó en el suelo del patio de su infancia. Sacó un cuaderno y escribió una nota.
Si algún día lees esto, María del futuro, recuerda. Aquí enterraste la verdad. La verdad sobre México, sobre el poder, sobre el precio de la valentía. Cuando sea seguro, regresa. Cuando sea tiempo, recuerda. Termina lo que empezaste. Guardó la nota en un sobre, lo escondió dentro de una grieta de la pared, un lugar que solo su cuerpo recordaría, que solo sus manos encontrarían si algún día regresaban. Regresó a Ciudad de México al amanecer. Llamó a Palacio Nacional. Tengo las copias, dijo. Todas. 14 de agosto de 1947. María entregó 4 copias de La sombra del poder a funcionarios del gobierno en una oficina gris de la Secretaría de Gobernación. Alemán mismo estuvo presente. De pie detrás del escritorio, los brazos cruzados, mirándola con esos ojos de depredador que María había conocido 6 días antes. Estas son todas, dijo María, poniendo las latas sobre la mesa. El negativo original y 3 copias. Alemán las contó. 4, dijo. Tu productor mencionó que se hicieron 5 copias. María no pestañeó. Se equivocó. Fueron 4. Hay documentos de producción que sugieren 5. Los documentos están mal. Yo supervisé personalmente cada copia. Fueron 4. Alemán la estudió. Buscaba algo en sus ojos. Un temblor. Una duda. Una grieta en la máscara. No encontró nada. Porque no había nada que encontrar. María creía lo que decía. Se había convencido tan profundamente de su propia mentira que su cerebro la había convertido en verdad. 4 copias. Todas entregadas. La quinta no existía. Nunca existió. Está bien, dijo Alemán finalmente. Aquí está su pago. 500,000 pesos y los contratos de Hollywood. María tomó el sobre sin mirarlo. Sin contar el dinero. Sin leer los contratos. Miró a Alemán a los ojos una última vez. ¿Puedo irme? Una cosa más, señorita Félix. Si alguna vez, en cualquier momento de su vida, descubro que me mintió, que guardó una copia, no solo la mataré a usted. Mataré a su madre. A su hermano. A cada persona que ame. Destruiré a cada persona que haya trabajado en esa película. ¿Entendido? Entendido, dijo María. Y salió. Esa misma tarde, Alemán supervisó personalmente la destrucción de las 4 copias. Cada lata fue abierta, cada rollo de celuloide fue arrojado a un barril con ácido. El negativo original fue quemado. María no estuvo presente, pero le contaron después. Le dijeron que Alemán miraba el fuego con una sonrisa mientras la película se convertía en humo y ceniza. En una hora, La sombra del poder dejó de existir. Oficialmente. En los archivos del gobierno. En la memoria pública. En la historia del cine mexicano. Desapareció como si nunca hubiera sido filmada. Como si 15 personas no hubieran arriesgado sus vidas durante meses para crearla. Como si Antonio Rodríguez no hubiera muerto para inspirarla. Pero no completamente. Porque a 1200 kilómetros al norte, enterrada bajo 7 pasos de tierra en el patio de una casa abandonada en Álamos, Sonora, una lata de metal guardaba 98 minutos de verdad que ningún presidente podía quemar. Alemán era paranoico por naturaleza y por oficio. No confiaba en nadie, y menos en una mujer que lo había mirado a los ojos y lo había llamado ladrón en su propia oficina. Ordenó vigilancia total sobre María Félix. Quiero saber cada movimiento, le dijo a su jefe de inteligencia. Cada llamada telefónica. Cada carta que reciba y cada carta que envíe. Cada persona que visite y cada lugar que frecuente. Si escondió una copia, la encontraremos. Durante 6 meses, María vivió bajo microscopio. Agentes la seguían a los estudios, a las fiestas, a las tiendas. Intervinieron su teléfono. Revisaron su correo. Investigaron sus propiedades, sus cuentas bancarias, sus contactos. No encontraron nada. Porque no había nada que encontrar.
María vivía su vida con la normalidad de quien no tiene secretos. Hacía películas. Daba entrevistas. Asistía a premieres. Nunca mencionaba la sombra del poder. Actuaba como si nunca hubiera existido. Y en su mente consciente, la película era un capítulo cerrado. Entregó las copias. Aceptó el dinero. Se acabó. Con el tiempo, Alemán se relajó. Tal vez realmente entregó todo, le dijo a su jefe de inteligencia. O es mejor actriz de lo que pensábamos, respondió el jefe. De cualquier manera, la película está muerta. Y Félix aprendió la lección. Pero habían subestimado algo. Habían subestimado el poder de la memoria profunda. Porque aunque María conscientemente había olvidado la quinta copia, su subconsciente la recordaba. Y ese recuerdo, enterrado como la lata misma, se manifestaría años después de la manera más inesperada. 9 años pasaron. 9 años en los que María Félix se convirtió en una estrella más grande de lo que ya era. Películas exitosas. Fama internacional. Europa a sus pies. Se casó con Jorge Negrete, lo perdió, se casó con Alexander Berger, construyó una vida que desde afuera parecía perfecta. Pero una noche de 1956, algo cambió. María soñó que estaba en Álamos. En su casa natal. En el patio trasero. Cavando. Despertó sudando, con el corazón golpeando su pecho como un puño desesperado. El sueño era tan vívido, tan real, que podía sentir la tierra bajo sus uñas, podía oler el mezquite, podía escuchar el silencio del pueblo dormido. No entendía qué significaba. ¿Por qué soñaba con cavar en su casa de infancia? La siguiente noche, el mismo sueño. Y la siguiente. Y la siguiente. Durante semanas, cada noche, María volvía a Álamos en sus sueños. Siempre cavando. Siempre buscando algo. Nunca encontrándolo. Despertando antes de llegar al fondo. La obsesión creció. Lupita, le dijo una mañana mientras desayunaban en su casa de Polanco, ¿alguna vez te he contado sobre mi casa en Álamos? Nunca, doña María. Usted casi no habla de su infancia. Creo que necesito ir. Necesito ver esa casa otra vez. ¿Ahora? ¿Por qué? No sé. Pero siento que dejé algo ahí. Algo importante. Algo que me está llamando. Febrero de 1956. María viajó a Álamos sola. Sin publicidad, sin asistentes, sin Lupita. Llegó al pueblo de madrugada, como la vez anterior, aunque no recordaba conscientemente que hubiera habido una vez anterior. La casa estaba peor. Más deteriorada. Más fantasmal. Entró. Las paredes se desmoronaban. El techo había cedido en 2 habitaciones. Olía a polvo, a abandono, a tiempo que no perdona. Caminó por las habitaciones vacías. Tocó las paredes. Su mente consciente no reconocía nada. Pero su cuerpo sí. Sus pies la llevaron al patio trasero. Sin pensar, sin decidirlo, contó 7 pasos desde la puerta. Se detuvo. Miró el suelo. Había piedras. Muchas piedras. Pero una la llamaba. Una piedra igual a las demás, invisible para cualquiera, pero para las manos de María era diferente. La movió. La tierra debajo estaba ligeramente hundida. Empezó a cavar con las manos. 5 minutos después, sus dedos tocaron metal. Una caja. La sacó. Estaba oxidada pero intacta. La abrió con manos temblorosas. Adentro, envuelta en tela, una lata de película. María la miró sin comprender. ¿Qué era esto? ¿Por qué estaba enterrada en su casa? Y entonces, como un tsunami que rompe un dique que ha contenido el mar durante una década, los recuerdos regresaron. La sombra del poder. La filmación secreta. Alemán. La amenaza. Las copias entregadas. La quinta copia. La noche sola en el auto. Álamos. El hoyo.
Las manos cavando. La lata. El olvido. Todo volvió de golpe, como una película que alguien rebobina a máxima velocidad. María cayó de rodillas. Las lágrimas llegaron sin aviso, sin control, sin filtro. Dios mío, susurró. La escondí. Realmente la escondí. Y lo olvidé. Lo olvidé de verdad. Sostuvo la lata contra su pecho como se sostiene a un hijo. 98 minutos de verdad. 9 años enterrada. Sobreviviendo. Esperando. Pero entonces vino el miedo. Alemán seguía siendo poderoso. Ya no era presidente, su sexenio había terminado en 1952, pero su influencia era inmensa. Sus aliados estaban en todas partes. Si descubría que la copia existía, cumpliría su amenaza. No tenía duda. María volvió a enterrar la caja. No es tiempo todavía, susurró, arrodillada en la tierra, hablándole a la lata como quien le habla a un bebé que debe seguir dormido. Todavía no es seguro. Regresó a Ciudad de México. Nunca le contó a nadie lo que había encontrado. Y con el tiempo, aunque no completamente, volvió a olvidar. La memoria profunda la había llevado hasta la copia, se la había mostrado, y luego la había dejado volver a hundirse. Como diciéndole, sé que estás aquí. Pero todavía no es hora. Espera. Sigue esperando. Los años pasaron como pasan para las leyendas. Con peso y con prisa al mismo tiempo. 1958, nuevo presidente. 1964, otro. Cada sexenio traía un nombre diferente y los mismos problemas. Corrupción. Impunidad. Periodistas muertos. Verdades enterradas. María veía las noticias y sentía algo en el fondo de su mente, algo que latía despacio, como un segundo corazón. Pero no lo identificaba. No conscientemente. En 1968, cuando el gobierno de Díaz Ordaz masacró a cientos de estudiantes en Tlatelolco, María vio las imágenes en televisión y lloró toda la noche. Al día siguiente llamó a Lupita. Este país nunca va a cambiar, dijo. Los monstruos cambian de nombre, pero siguen siendo monstruos. Y algo en esas palabras, algo en el dolor que sentía, activó una chispa en su memoria profunda. Pero la chispa no llegó a convertirse en fuego. Todavía no. En 1988, María tenía 74 años. Su salud declinaba. La fuerza que siempre la había definido comenzaba a ceder ante el tiempo, que es el único enemigo que María Félix no pudo derrotar. Una tarde, mientras Lupita le servía té en su sala de Polanco, María dijo algo que Lupita nunca olvidaría. Lupita, necesito que sepas algo. Por si me muero antes de poder hacer algo al respecto. Doña María, no hable así. Cállate y escucha. Hay una película. Una película que hice hace 40 años. Está enterrada en Álamos, en mi casa natal. 7 pasos desde la puerta del patio trasero. Si me muero, búscala. Asegúrate de que el mundo la vea. Lupita estaba confusa. ¿Qué película? María le contó todo. Desde el guión anónimo hasta Alemán. Desde la filmación secreta hasta la amenaza de muerte. Desde la entrega de las copias hasta la noche sola en Álamos enterrando la verdad con sus propias manos. Lupita lloró durante media hora. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque era peligroso. Porque mientras esos hombres o sus aliados tuvieran poder, la verdad no podía salir. Y ahora, Lupita, ahora soy vieja. Y estoy cansada de cargar este secreto. Cuando muera, cuando ya no puedan lastimarme ni a mi familia, quiero que esa película salga a la luz. ¿Por qué esperar a que muera? Sáquela ahora. María sonrió con una tristeza que Lupita solo le había visto una vez, el día que le quitaron a su hijo. Porque todavía tengo gente que amo. Y estos hombres no tienen escrúpulos. María Félix murió el 8 de abril de 2002. El mismo día de su cumpleaños. 88 años.
Murió dormida, en su casa de Polanco, rodeada del arte que había coleccionado durante décadas, de las fotografías que documentaban una vida vivida en sus propios términos, de los recuerdos de un siglo que ella había marcado con su presencia. México lloró. El mundo lo notó. Su funeral en el Palacio de Bellas Artes fue un evento nacional. Miles de personas hicieron fila bajo el sol para despedirse. Cámaras de todo el mundo filmaron a un país llorando a su reina. Presidentes enviaron condolencias. Artistas dedicaron canciones. La gente común dejó flores, cartas, velas. La doña se había ido. Pero no del todo. Porque 3 días después del funeral, Lupita, ahora de 78 años, con las rodillas adoloridas y el corazón roto pero la voluntad intacta, hizo lo que María le había pedido. Viajó a Álamos. Sola. Sin decirle a nadie. Encontró la casa. Las paredes estaban casi derrumbadas. El techo había colapsado. Pero el patio trasero seguía ahí. Contó 7 pasos desde la puerta. Se arrodilló. Cavó con las manos, como María lo había hecho 55 años antes. La caja seguía ahí. Oxidada. Pesada. Intacta. Lupita la abrió con manos temblorosas. La lata de película estaba adentro. Envuelta en tela que se deshacía al tocarla, pero la lata misma estaba sellada. 55 años bajo tierra. 55 años esperando. Lupita la apretó contra su pecho y habló con María como si pudiera escucharla. La encontré, doña. La encontré. Ahora cumplo mi promesa. La llevó a Ciudad de México. Contactó expertos en restauración cinematográfica. Necesito saber si esto todavía se puede ver, les dijo. Los expertos analizaron la lata con cuidado, con guantes, con la reverencia de quien toca una reliquia. Es un milagro, dijeron después de 3 horas de análisis. La caja de metal protegió la película de la humedad. Hay daño, deterioro natural, pero es recuperable. Podemos restaurarla. ¿Cuánto tardarán? 1 año, tal vez más. Lupita asintió. Llevo esperando 14 años desde que María me lo contó. Puedo esperar uno más. El proceso de restauración duró 18 meses. Limpieza cuadro por cuadro. Restauración digital de las secciones dañadas. Reconstrucción del audio que se había deteriorado. Los técnicos trabajaban asombrados. Esta película es increíble, decían. La fotografía de Figueroa es impecable. Las actuaciones son sobrenaturales. ¿Por qué nadie sabía que existía? Lupita no respondía. Todavía no era momento. Todavía no. Marzo de 2004. 2 años después de la muerte de María. La restauración estaba completa. Lupita organizó una proyección privada en una sala del Centro de Cultura Digital de Ciudad de México. Invitó a 200 personas. Críticos de cine, historiadores, periodistas, directores, actores. Solo les dijo una cosa: película perdida de María Félix. 1947, encontrada después de 55 años. La expectación era inmensa. ¿Qué película perdida? ¿Cómo era posible que nadie supiera de ella? ¿Qué había pasado? La sala estaba llena. Apagaron las luces. La película comenzó. Los primeros 10 minutos, el público estaba interesado. Buen cine. Buenas actuaciones. Fotografía excepcional. Pero cuando la trama se desarrolló, cuando quedó claro de qué se trataba, cuando el presidente ficticio empezó a robar, a matar, a traicionar, el silencio en la sala se volvió absoluto. No el silencio de la indiferencia. El silencio del reconocimiento. 200 personas reconociendo su propio país en una pantalla filmada 57 años atrás. Cuando la película terminó, nadie habló durante 5 minutos. 5 minutos de un silencio que gritaba. Un crítico veterano, de esos que habían visto miles de películas y pensaban que ya nada podía sorprenderlos, se quitó los lentes, se limpió los ojos y dijo con voz rota: esto no es solo una película perdida.
Esto es historia prohibida. Un documento de resistencia. Esto es lo más valiente que se ha filmado en este país. Otro crítico agregó, entiendo por qué la enterraron. Esto es un espejo brutal de México. Y lo aterrador es que podría ser de 1947 o de 2004. No ha cambiado nada. Un historiador se levantó temblando. ¿Se dan cuenta de lo que significa esto? María Félix arriesgó su vida para hacer esta película. El gobierno la amenazó de muerte. Y ella guardó la evidencia durante 55 años. Esperando. Lupita subió al escenario. Tenía 80 años, las manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas y de una determinación que era puro reflejo de la mujer a la que había servido toda su vida. Les contó todo. Desde el principio. El guión anónimo. La filmación secreta. Alemán. La amenaza. La entrega. La quinta copia enterrada en Álamos. El autoengaño. El olvido. El redescubrimiento. La promesa. Todo. Cuando terminó, la sala entera lloraba. No de tristeza. De algo más complejo. De admiración. De rabia. De vergüenza. De la certeza de que una mujer había hecho lo que un país entero no se atrevió a hacer. Al día siguiente, la noticia explotó. Los periódicos de México no hablaban de otra cosa. Descubren película censurada de María Félix, 55 años enterrada. La película que el gobierno de Alemán quiso destruir. María Félix desafió al presidente y escondió la verdad bajo tierra. Las televisoras dedicaron programas especiales. Las radios transmitieron fragmentos del audio restaurado. Internet, que en 2004 empezaba a ser parte de la vida cotidiana, se llenó de discusiones, debates, análisis. La sombra del poder era tendencia antes de que existiera la palabra tendencia. El gobierno en turno, el de Vicente Fox, tuvo que responder. Eso fue hace décadas, dijo un vocero. Otro régimen, otras circunstancias. El México de hoy es diferente. Pero el público no lo aceptó. Décadas, pero México sigue igual, respondieron las redes, los comentaristas, la gente en la calle. Todo el mundo quería ver la película. Los cines peleaban por exhibirla. En abril de 2004, La sombra del poder se estrenó en 300 salas simultáneamente. 57 años después de ser filmada. El fenómeno fue arrollador. Filas de cuadras. Funciones agotadas durante semanas. La gente salía de los cines en silencio, procesando, con los ojos rojos y la mandíbula apretada. Es como si María nos estuviera hablando desde la tumba, dijo una espectadora frente a una cámara de televisión. Nos está diciendo miren, esto fue lo que pasó. Y sigue pasando. Los críticos internacionales la aclamaron. Cannes le hizo un homenaje especial. Una obra maestra perdida del cine latinoamericano. El acto artístico más valiente del siglo XX en México. Festivales de todo el mundo la programaron. Y la película encontró algo más grande que reconocimiento artístico. Encontró relevancia. Porque México en 2004 seguía lidiando con los mismos problemas que México en 1947. Corrupción. Impunidad. Periodistas muertos. Verdades enterradas. La sombra del poder no era una película histórica. Era un espejo. Y el reflejo dolía. Pero la historia tenía una capa más. Una capa que nadie esperaba. Un año después del estreno, en 2005, un sobre llegó al Archivo Nacional de México. Sin remitente. Adentro, documentos gubernamentales de 1947. Memos internos del gabinete de Alemán. Lo que revelaban era escalofriante. No solo habían censurado la película. Habían planeado asesinar a María Félix. En detalle. Con fechas. Con métodos.
Un memo del secretario de Gobernación al presidente, fechado 10 de agosto de 1947, 2 días antes de que María aceptara entregar las copias, decía: si Félix no coopera en 48 horas, sugiero implementar Operación Silencio. Accidente automovilístico en carretera a Cuernavaca. Frenos saboteados. Muerte instantánea. Sin testigos. Otro memo, del jefe de la policía secreta: hemos identificado 15 personas cercanas a Félix. Si es necesario presión adicional, podemos accidentar a su hermano como advertencia. Y un tercero, escrito de puño y letra por el propio alemán: prefiero no matar a Félix. Es famosa internacionalmente y causaría problemas. Pero si no deja otra opción, que sea rápido y limpio. Y asegúrense de destruir cada centímetro de película. Esta basura no puede existir. Cuando estos documentos se hicieron públicos, México entró en un segundo shock. No solo habían censurado arte. Habían planeado asesinato de Estado. Esto es evidencia de terrorismo gubernamental, declaró un abogado de derechos humanos en conferencia de prensa. Alemán no era un presidente firme tomando decisiones difíciles. Era un criminal que usaba el poder del Estado para eliminar disidencia artística. La figura de María Félix, que ya era gigante, se volvió titánica. Ya no era solo la actriz más hermosa de México. Era una sobreviviente. Una resistente. Una mujer que miró a la muerte a los ojos y le dijo que no, y después enterró la prueba y esperó medio siglo para que el mundo la viera. Pero hay algo que casi nadie sabe. Un detalle que solo Lupita conocía y que reveló en su última entrevista, meses antes de morir. Un detalle que cambia todo. La noche antes de entregar las copias a Alemán, después de que su equipo le pidió que se rindiera, después de que todos se fueron del sótano de Ernesto, María se quedó sola. Lupita la encontró sentada en el suelo, con una de las latas de película en las manos, hablándole como si fuera una persona. Le estaba hablando a Antonio, contó Lupita, con la voz quebrada por los años y por el recuerdo. Le decía que lo sentía. Que no pudo hacer más. Que había intentado gritar su verdad, pero el mundo no estaba listo para escucharla. María no sabía que yo estaba ahí, continuó Lupita. Yo me había quedado para recoger las tazas de café. La vi desde la puerta. Estaba llorando. Y le decía a la lata, como si Antonio estuviera adentro, como si los 98 minutos de película fueran su voz, su espíritu, su última voluntad, le decía: te prometo que esto no muere aquí. Te prometo que algún día el mundo va a saber. Aunque me cueste la vida. Aunque me cueste la cordura. Aunque tenga que enterrar esta verdad y olvidar que existe. Antonio, escúchame. No van a ganar. No van a borrar lo que hicimos. Porque la verdad no se puede quemar. Se puede esconder, se puede enterrar, se puede olvidar. Pero no se puede matar. Lupita hizo una pausa. Sus ojos de 98 años, cansados de tanto ver, brillaban con algo que era más que tristeza. Era orgullo. Esa fue la noche que María decidió enterrar la copia, dijo Lupita. No fue una decisión racional. Fue una promesa. Una promesa a un amigo muerto de que su sacrificio no sería en vano. Todo lo demás, el plan del autoengaño, el viaje a Álamos, el olvido, todo vino después. Pero la semilla fue esa conversación con una lata de metal en un sótano húmedo a las 3 de la mañana. Una mujer hablándole a un muerto. Prometiéndole justicia. Y cumpliéndola. 55 años después, pero cumpliéndola. Lupita murió en 2020, a los 98 años. Fue enterrada junto a María Félix, según su testamento. Siempre estuve a su lado en vida, había escrito. Quiero estar a su lado en muerte. Y así fue. 2 mujeres. 2 vidas entrelazadas. Una que brilló frente a las cámaras y otra que sostuvo todo desde las sombras. Las 2 necesarias. Las 2 indispensables. Las 2 valientes de maneras que el mundo apenas empieza a entender. Hoy, más de 2 décadas después de que la lata fue desenterrada, la sombra del poder sigue siendo relevante.
Se proyecta en universidades, en festivales, en protestas. Se usa como herramienta educativa, como espejo político, como recordatorio de que la verdad, por más que la entierres, eventualmente sale. La imagen de María Félix como artista comprometida, como resistente, como mujer que desafió al poder con el arma más peligrosa que existe, la verdad, se ha convertido en símbolo. Murales con su rostro aparecen en barrios populares. Estudiantes ponen su nombre a colectivos de periodismo independiente. Activistas la citan cuando enfrentan censura. Pero hay una ironía que María habría reconocido con esa sonrisa suya, la sonrisa que era más triste que cualquier lágrima. La película advirtió sobre poder corrupto en 1947. Se estrenó en 2004. Y en 2026, México sigue lidiando con los mismos demonios. Los nombres cambian. Las caras cambian. El sistema permanece. Como si la advertencia no hubiera sido escuchada. Como si el espejo no hubiera provocado cambio real. Solo conciencia. Conciencia sin transformación. Un historiador lo escribió mejor que nadie. María Félix nos dejó la película más importante del cine mexicano. Y la desperdiciamos. La aplaudimos en festivales pero no aplicamos sus lecciones en elecciones. Convertimos su grito de guerra en objeto de museo. Es brutal. Pero es la verdad que María nos enseñó a enfrentar. María Félix arriesgó todo. Su carrera. Su libertad. Su vida. Enterró la verdad bajo tierra con sus propias manos y después se obligó a olvidarla para protegerla. Vivió décadas sabiendo, en algún rincón de su mente que no podía tocar conscientemente, que bajo la tierra de Álamos latía algo vivo, algo que esperaba, algo que algún día hablaría por todos los que fueron silenciados. Y cuando finalmente habló, cuando la lata fue desenterrada y la película fue restaurada y el mundo la vio, reveló algo que María siempre supo pero que necesitaba que viéramos con nuestros propios ojos. Que el México de 1947 y el México de hoy no son tan diferentes como queremos creer. Que los monstruos cambian de nombre pero no de naturaleza. Que la verdad es lo único que sobrevive más que el poder. Y que a veces, para que la verdad sobreviva, alguien tiene que estar dispuesto a enterrarla con sus propias manos y esperar. Esperar años. Décadas. Una vida entera si es necesario. María esperó. Y la verdad salió. La pregunta que nos deja, la pregunta que grita desde esos 98 minutos de película rescatada de la tierra, es simple pero devastadora. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa verdad? ¿Tenemos el valor de María para enfrentarla? ¿O solo tenemos su nostalgia? La película existe. El espejo está frente a nosotros. Lo que hagamos con lo que vemos en ese reflejo es nuestra responsabilidad. No de María. No de Lupita. No de Antonio. Nuestra. Y esa es la pregunta que María nos dejó. La pregunta que llevamos años sin responder. ¿Alguna vez tuviste que guardar una verdad que dolía porque el mundo no estaba listo para escucharla? ¿Alguna vez enterraste algo importante esperando que el tiempo hiciera justicia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete. Porque las verdades enterradas, como las leyendas, siempre encuentran la manera de salir a la luz.